Amigos invisibles, si hubiera que escoger una palabra que definiera nuestro tiempo, probablemente esa palabra sería desarrollo. En ninguna otra época de la historia se ha hablado tanto de esta idea, de este concepto, se ha empleado tanto y ha tenido una importancia tan central. Hoy hablamos de países desarrollados, de países subdesarrollados o, como lo decimos de un modo más eufemista, de países en vías de desarrollo. Este es un concepto nuevo que en realidad surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no se hablaba de desarrollo, o se hablaba en relación con las personas, o se hablaba en relación con alguna industria, pero no se hablaba en relación con un país, no se decía un país desarrollado o un país subdesarrollado. Esta noción comparativa es completamente actual y ha surgido del mundo nuestro. ¿Y por qué ha surgido? ¿De qué viene esta idea? Esta idea tiene un origen histórico muy claro. Antes se hablaba, claro, de progreso. En el siglo XIX los hombres hablaban de progreso, de la posibilidad del progreso para los hombres, pero no de la idea de desarrollo, de que podía un país desarrollarse de acuerdo con un modelo, de acuerdo con unos objetivos determinados. A pesar de que en el siglo XIX sí hubo tentativas de desarrollo nacional, pero no lo llamaban así. Esta idea surge de un hecho muy sencillo históricamente. A fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en algunos países, muy pocos de ellos, particularmente en Inglaterra y en algunos países del continente europeo, ocurrió una gran transformación económica. Apareció lo que llamamos hoy en día la revolución industrial, que no es solamente una revolución industrial, fue una revolución agrícola también. Se introdujeron nuevos métodos de cultivo, de selección de animales, de selección de semillas, y la producción creció. No solamente la producción, que es una palabra que engaña, la producción puede crecer y no significa un gran progreso en cierto sentido. Creció la productividad, lo que un hombre trabajando durante una hora produce. Esto había sido algo perfectamente estático. Probablemente desde el Imperio Romano hasta el siglo XVIII, lo que un hombre promedio producía trabajando una hora había variado muy poco. Las técnicas habían variado muy poco, de modo que la capacidad de aumentar el producto del trabajo era mínima. En cambio, a partir de fines del siglo XVIII, con la revolución industrial, esto empieza a subir de un modo asombroso. Es decir, mediante la incorporación de la máquina, mediante la incorporación de los utensilios, el hombre logra aumentar de un modo extraordinario su capacidad de rendimiento. Es decir, un hombre trabajando durante un día, una jornada de trabajo, llegó a producir lo que probablemente 10 hombres, 15 hombres, 20 hombres tenían que reunirse para producir antes de la incorporación de estos instrumentos. Esto creó por consiguiente la posibilidad de producir un volumen de riqueza gigantesco, y esto, claro, ocasionó una transformación de la sociedad. Esa transformación que ocurre en las sociedades industriales europeas crea un tipo de sociedad determinado, un tipo de sociedad con mayor abundancia de bienes, con mayor y más alto nivel de vida, y luego con un concepto que también es muy moderno, que es medir la riqueza total del país y dividirla por la cabeza de habitante y decir cuánto es el ingreso per cápita del país. Esto, claro, aumentó al aumentar la productividad. Y entonces se comparaban los ingresos per cápita con los anteriores. Pero si uno se pone a ver lo que era el ingreso per cápita de Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XVIII o en el siglo XVII, o de Europa entera, uno encuentra que eran ingresos que estaban muy poco por encima de lo que es hoy en día el ingreso en uno de los que llamamos países atrasados o subdesarrollados. Porque, claro, no había ocurrido todavía todo el efecto de la revolución industrial y del gran cambio de la productividad agrícola, de lo que el granjero en su granja llegaba a producir sin que hubiera aumentado el número de personas dedicadas a ese trabajo, sino por el aumento de las técnicas, de las facilidades, de los recursos de que se disponía, de la selección de semillas y de animales, que llegaron a determinar un aumento gigantesco de lo que producía una hectárea de tierra sin haber aumentado esa hectárea en nada. Esa transformación que ocurre exclusivamente en esos países determina un desnivel. Determina un desnivel, desde luego, son países que se hacen ricos, que se hacen poderosos, que entran a desempeñar un gran papel en la escala mundial y que son principalmente países europeos y más tarde los Estados Unidos de América. Esto es un hecho que es aparente en todo el siglo XIX. Las grandes potencias industriales se transforman en grandes potencias militares y políticas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial ocurre en el mundo un fenómeno muy importante, y es que una gran parte de la humanidad que había permanecido en regímenes coloniales, sometidos a la tutoría de grandes centros de poder europeos, los imperios de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, de Portugal, aún de España quedaban algunos,
empiezan a independizarse. El gran hecho después de la Segunda Guerra Mundial es la independencia de esos países. Países que habían permanecido bajo una tutela colonial, bajo un régimen colonial, se transforman en países independientes. Y de luego estos países independientes no se van a conformar simplemente con decir somos independientes, elegimos a nuestros gobernantes o en fin nos gobernamos por nosotros mismos, sino que van a aspirar a algo más, van a aspirar a emparejarse con los grandes países metropolitanos que antes habían ejercido el imperio colonial. Y esa comparación va a hacerse inmediatamente. ¿Por qué no podrían ellos llegar a tener un nivel de vida parecido al que se había logrado en Inglaterra o en los Estados Unidos o en Bélgica? ¿Qué lo impedía? Ya no podía ser simplemente la falta de independencia política, la habían adquirido, debía ser la falta de otras cosas. Y es entonces cuando surge la idea de desarrollo. La idea de desarrollo es una idea de comparación. Es decir, ¿cómo podemos nosotros, los países que habían permanecido en Asia, en África, bajo un régimen colonial, ya ganada la independencia, poder elevar el nivel de las sociedades? Es decir, lograr que esas sociedades vivieran con las comodidades, con la abundancia, con el ingreso por habitante que tenían los grandes centros de la sociedad industrial europea. Y allí empiezan las fórmulas, y allí empiezan los planes, y allí empiezan los modelos. Esas tres cosas van a tener una importancia muy grande. A partir de 1945, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial y cuando se instauran las Naciones Unidas, comienza a ser un tema de preocupación no solamente nacional, sino internacional, cómo ayudar a desarrollar los países llamados subdesarrollados entonces. Y para esto, grandes economistas, grandes técnicos europeos se emplean para elaborar planes de desarrollo. Esos planes de desarrollo tenían por objeto ver cómo se colmaba ese desfase, esa diferencia entre los países coloniales y las grandes sociedades industriales europeas y americanas. Para eso, pues, es muy sencillo. Ellos piensan, hay que hacer lo que hizo Inglaterra a fines del siglo XVIII, lo que hicieron los Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Qué hicieron? Transformaron la agricultura, establecieron industrias que crecieron rápidamente, establecieron una productividad muy grande, de modo que este es el camino. Y ahí nacieron los planes de desarrollo y los modelos de desarrollo. Se tomaba como modelo lo que había ocurrido o estaba ocurriendo en Bélgica o en Inglaterra o en Francia o en los Estados Unidos y se hacía un plan para que en 5 años o en 10 años se pudiera alcanzar ese nivel. Esto pasó al terreno internacional y las Naciones Unidas declararon lo que llamaron una década para el desarrollo, y después una segunda década para el desarrollo, y después una tercera década para el desarrollo. Sin embargo, ya llevamos corridos en este momento, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, 35 años. Y prácticamente se podría decir que ninguno de los países que pretendían alcanzar el nivel de desarrollo, es decir, emparejarse a las sociedades industriales, casi ninguno, hay alguna excepción, pero muy poca, lo logró. De modo que los planes de desarrollo han sido en general un fracaso. No han logrado eso que se esperaba. No han logrado extender el modelo de la sociedad industrial a África, ni a Asia, ni a América Latina en gran parte. Y desde luego esto planteó una serie de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué no fue esto posible? Se emplearon los mismos métodos. Se trató de copiar la estructura y las instituciones que habían dado resultados en Inglaterra o en Francia o en los Estados Unidos y no funcionaron de la misma manera, o no funcionaron con el mismo resultado, o dieron un resultado desproporcionadamente pequeño. Este ha sido el gran rompecabezas de estos programas de desarrollo y es una de las causas de uno de los problemas políticos más grandes que el mundo tiene hoy, que es lo que llaman el enfrentamiento del norte con el sur, es decir, de los países en desarrollo, de los países subdesarrollados que aspiran a alcanzar niveles superiores de organización social y de rendimiento económico, frente a las grandes sociedades industriales, a los grandes países industriales que cada día son más poderosos y cada día adelantan más.